Ahora, ¿cómo puedo yo manejar mi ansiedad? Antes de que tú logres responder esta pregunta, o antes de que yo te responda esta pregunta, quiero que te hagas tú una primero, que es la siguiente. Cierra tus ojos y empieza a conectar con esto. ¿Alguna vez has escuchado el mensaje que te quiere entregar esa ansiedad? Porque no quiero que veas el día de hoy a la ansiedad como tu enemiga, todo lo contrario, quiero que tú veas a la ansiedad como tu amiga que quiere entregarte un mensaje valioso. Y ese mensaje valioso te lo está expresando a través de síntomas, síntomas emocionales, síntomas mentales, síntomas físicos. Y que si tú no logras escuchar ese síntoma y si no logras escuchar ese mensaje que te quiere entregar, probablemente esta ansiedad va a seguir en aumento. Entonces, quiero que antes de que yo te diga cómo manejar la ansiedad, quiero que tú te conectes con el mensaje que te quiere dar, porque créeme que ese mensaje es un mensaje positivo que te va a traer un aprendizaje importante en tu vida. Así que vamos a conectarnos con este mensaje. Y para que tú puedas conectarte con este mensaje, quiero que tomes las siguientes medidas que te voy a presentar a continuación. Lo primero que yo te quiero recomendar para que puedas manejar la ansiedad es que vuelvas hacia ti, vuelvas a verte, vuelvas a escucharte, vuelvas a sentirte. Entonces, para que tú puedas volver hacia ti, tienes que primero identificar qué está gatillando esa ansiedad. ¿Cuáles son los factores que están desencadenando esa respuesta ansiosa en mí? Cuando tú logras entender que la ansiedad se está generando por una respuesta o se genera por un factor específico, es mucho más fácil que tú puedas manejar esa ansiedad. Y este factor puede ser un factor potencialmente peligroso o puede ser un factor que no esté asociado a un peligro real. Factores peligrosos o amenazantes, por ejemplo, que son tangibles, son la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, la estabilidad económica, alguna enfermedad grave, algún evento importante en tu vida que genera un cambio importante, un remesón importante, son potenciales amenazas que es absolutamente normal sentir ansiedad en ese tiempo. Sin embargo, muchas veces nosotros sentimos ansiedad frente a potenciales amenazas que no son reales, que están asociadas a una incertidumbre y que siempre están asociadas a esta afirmación. ¿Qué pasaría si es que cuando estamos conectando con esta afirmación, conectamos con una eventual amenaza que no es realmente un potencial peligro? Y cuando tú logras diferenciar si este origen es de peligro o no realmente, como yo te decía anteriormente, tu ansiedad comienza a bajar. Ahora, ¿qué pasa si es que esta ansiedad está asociada a un potencial peligro? Hazte las siguientes preguntas. ¿Hay algo que yo pueda hacer frente a eso? Y si es así, ¿qué puedo hacer yo? Si hay algo que tú puedas hacer, hazlo. Y enfócate en esas circunstancias o en esos factores que tú sí puedes manejar, porque cuando tú te enfocas en lo que sí tú puedes manejar, eso te genera mayor apertura de decisión y puedes ver de mejor forma la situación en la cual te estás enfrentando, porque eso te genera confianza y seguridad. Si tú te enfocas en los factores que no puedes manejar, eso te genera tensión, respuesta de alarma y por lo tanto ansiedad. Por lo mismo es importante que tú te enfoques en lo que sí puedes manejar frente a ese eventual peligro y tomar acción frente a eso, porque siempre va a haber un factor de incertidumbre que no vamos a poder manejar. Y ese factor de incertidumbre que no podemos manejar tenemos que aprender a soltarlos y fluir frente a esa experiencia, frente a ese evento. Entonces, por lo mismo, es importante que logremos identificar qué es lo que la puede estar gatillando. Una vez que lograste identificar cuáles eran las causas que provocaban tu ansiedad, ahora es tiempo de que vuelvas al presente
y que tu mente vuelva al presente. ¿Te has dado cuenta de que de repente estás haciendo algo y no te das cuenta que ya lo terminaste y que lo hiciste de forma automática? Tu mente estaba en otro lado y no estaba en el momento presente. Muchas veces y en muchas situaciones de ansiedad, nuestra mente se escapa del estado presente, porque al estar adelantada y pensando en lo que va a venir, puede manejar mayor las situaciones. Por lo tanto, es importante que tú vuelvas a conectar conscientemente del traer tu mente al aquí y a la hora, para que de esa forma puedas manejar tu ansiedad, porque en el único lugar y en el único espacio en donde tú puedes manejar la ansiedad es en el aquí y en el ahora, no en el futuro ni tampoco en el pasado. ¿Qué pensamientos nos desconectan del momento presente? ¿Qué pensamientos hacen que nuestra mente se dispare y vaya más adelantada con respecto a lo que está pasando en la realidad? Pensamientos que están asociados, por ejemplo, a los temores, a las inseguridades, hacen que nos desconectemos entre el cuerpo y nuestra mente y eso genera mayor ansiedad. Todas estas sensaciones de posibles preocupaciones, de posibles peligros, de esa frase, ¿qué pasará si es que generan que nuestra mente se desconecte del momento presente? Así como también creencias limitantes están asociadas también a una desconexión del momento presente. ¿Qué creencias limitantes? Por ejemplo, que la vida es dura, que tenemos que esforzarnos constantemente, que tenemos que luchar frente a la adversidad porque es lo único que tenemos. Creencias limitantes en donde empezamos a dudar de nuestras capacidades, no voy a ser capaz, no lo voy a lograr, por ejemplo. Son pensamientos que nos desconectan del momento presente y hacen que nuestra mente esté en otro lado, menos conectado con el aquí y el ahora. ¿Y por qué yo te invito en el estar en el momento presente? Porque cuando tú tomas conciencia del estar en el momento presente, rápidamente tu ansiedad también baja. Pero además, en el momento presente se presentan las circunstancias realmente y tal cual son. Por lo tanto, tú en el momento presente estás en la realidad. Y esa realidad puede ser que te guste o no, o te disguste o te desagrade, pero es realidad al final y al cabo. Entonces, si esa realidad te está diciendo que no hay una amenaza, que no hay un peligro real y que son los hechos tal cual son, al estar tu mente en el momento presente, logra entender que esa posible amenaza no es así y por lo tanto puedes bajar tu atención y tu ansiedad. Porque, te insisto, cuando tú estás en un estado ansioso, tu mente se desconecta de tu cuerpo y de tus estados emocionales. Y cuando tu mente se desconecta, ya eso crea un estado de ansiedad. Si tú logras traer tu mente al presente, eso te va a permitir conectar con el fluir y el soltar. Soltar ese control que generalmente está asociado a esto de manejar las situaciones. Porque cuando nosotros nos conectamos con esas verdades que no son reales y que están netamente en nuestra mente, que se están generando con este posible peligro, con este posible respuesta de alerta, con esta posible amenaza, generamos nuevamente una respuesta de ansiedad y al volver al presente y conectar con tu mente en el aquí y en el ahora, te permite soltar ese control y fluir. Y en esto de volver a observarte, no solamente nos sirve encontrar el origen de la ansiedad, no solamente nos sirve volver a traer la mente al presente, sino que es importantísimo que nosotros nos atrevamos a vivir y a sentir voluntariamente la emoción de ansiedad. Si nosotros evitamos sentir la ansiedad, lo único que nos va a pasar es que
esa ansiedad en el tiempo se vaya acumulando en nuestro cuerpo y nosotros vamos a hacer una especie de ollita de presión, en donde mientras más acumulamos, más acumulamos, más acumulamos, en algún momento vamos a explotar. Y esa explosión va a ser mucho mayor a que si tú, en el momento en que la sientes y la reconoces en ti, le das el espacio de vivirla y te das el espacio de sentirla. Si tú no logras y te da miedo sentir esa ansiedad porque sientes que vas a volverte loco, loca, porque sientes que no la vas a poder controlar, no la vas a poder manejar, lo único que haces es que estás dejando de reconocerte a ti mismo y te estás desconectando. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esta desconexión? Y la única forma que tú vuelvas a conectarte contigo es reconociendo y validando lo que sientes, validando esta sensación de ansiedad y validando todas las emociones que están asociadas a la ansiedad. Si tú te permites canalizar y sentirla, esto te va a permitir que la ansiedad se vaya mucho más rápido y que tú te sientas más pronto que tarde, mucho mejor. Por lo mismo te tienes que permitir vivir la ansiedad,